This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios lo bendiga. Este es Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you to another broadcast. At this hour, we have our bilingual broadcast. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Déjeme hacer unos arreglos. Bienvenido a nuestra enseñanza hoy día. Voy a hacer un ajuste a la cámara. Un segundito. Ok. Como siempre, tengo que hacer esto primero y nunca alcanzo a hacerlo. Pues ya. Ok. Dios bendiga a todos. Bienvenido. Estamos en el final segmento del mini estudio sobre cómo identificar a la iglesia, a la religión verdadera. A la religión verdadera, cómo identificarlo. O cómo, entonces hemos ya hecho como 11 partes. Esta va a ser la última parte. El principio de la Biblia, como el principio de cualquier posición o planteamiento, debe ser lo fundamental. Es como un libro en cualquier tema, usted lo abre y lo primero debe ser lo fundamental. Si es información nuevo, es un planteamiento nuevo, algo novedoso, algo impactante, algo importante. Hay que primeramente poner lo que es el fundamento. Porque casi siempre cuando se está presentando algo que va a impactar al mundo o una industria o un segmento de ciencia, lo que sea, es importante que uno presenta pues lo fundamental, los principios sobre el cual se está presentando o en donde está basada lo que se va a implementar, presentar, etcétera, etcétera. Si la palabra de Dios y la Biblia es el mensaje de Dios al mundo, la comunicación de parte de Dios al mundo, de la verdad. Y hay pruebas de esto, pero vamos primeramente a la presentación. Si es la verdad de Dios, entonces tiene sentido, ¿no? Que Dios empieza desde un principio, el principio de las cosas, de su posición, donde está hincada o anclada o basado todo lo que se va a decir en esta presentación, en este caso la palabra de Dios, la Biblia. En el principio, lo primero, si se va a introducir nuevos
términos o temas, palabras, conceptos, es menester que se presenta desde un comienzo para establecer pues los raíces. Y en el caso de la Biblia, en los principios del razonamiento o al razonamiento para lo que se va a presentar en este libro, en estos volúmenes que al fin de los tiempos, o sea, al transcurrir los tiempos, se va acumulando a formar un complejo, un comprendio llamado o llamada la Santa Biblia, que va a ser reconocida por todo el mundo como la palabra de Dios, pro y con. Hay gente que no están de acuerdo con eso. Pues, existe en el mundo algo llamado, algo identificado históricamente como la palabra de Dios, la Santa Biblia. Okay? Eso es lo que hay. Entonces, ¿qué tenemos para apoyar este pensar? Porque hay que tener apoyo en todo planteamiento, todo base, y necesita tener ese establecimiento. Pues lo que tenemos es el primer libro de la Biblia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo es intitulada? Génesis. Y el Génesis se refiere a, o quiere decir, el principio. Es como en cualquier libro, estas son las primeras cosas. Es entonces el planteamiento. Los primeros 5 libros de la Biblia se llaman otra cosa también. Se llama Torá. ¿Y qué quiere decir Torá? Torá quiere decir instrucción. Y otra vez, en cualquier instrucción debe de haber una introducción, un fundamento a cualquier instrucción. Hay que tener un comenzamiento, una iniciación en una base de conocimiento establecido ya el previo año de instrucción, o en lo que se conoce ahora, o ciertamente en el tema, hablando del sujeto de la presentación. En el caso de la Biblia, en Dios, en un contexto social, histórico, de que hay un montón de dioses, hay muchos dioses, un contexto politeísta. Y vemos entonces el énfasis en Torá y en la Biblia, pues por ende, en establecer la base de la presentación de un solo Dios, el creador de los cielos y la tierra, que es la presentación de la Biblia. La Biblia, la Torá fue empezada en un ambiente de politeísmo, y la Biblia es un mensaje monoteísta. Algunos escolares eruditos opinan que la Biblia es un mixto, pero eso en realidad es una mal comprensión del
intento de la Biblia o el intento de Dios como el inspirador de la Biblia, porque usted puede ver los cantitos aquí y allá y tienen aparentemente diferentes posiciones, porque otra vez se dice aquí Elohim y los Elohim quiere decir dioses y entonces estas cosas forman, como decir, preguntas en la mente de los que estudian la Biblia. Pero en el contexto bíblico, en el mensaje en total de la palabra de Dios, eso no es el planteamiento de la Biblia. Claro que Génesis capítulo 1 y verso 1 específicamente dice: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. ¿Okay? So, ahí está especificando un solo Dios, aunque dice Elohim es plural, pero está refiriéndose a un Dios como contraste a la historia de las naciones paganas que existían y los conceptos politeístas que existían ya cuando la Biblia tuvo su comienzo. Por estas razones, entonces, tenemos estas pruebas, estas evidencias. También la manera que los hombres aprenden es una ciencia, la pedagogía. Cómo las personas aprenden. El sentido de Torah, el significado de Torah e instrucción. Si es instrucción, entonces Dios está deseoso de que el hombre aprenda. Y ahí entonces, y esto se olvida en mucha gente, yo sé, la Torah es introducción, es la clave a toda la Biblia. Así que si la clave es instrucción, quiere decir toda la Biblia es instructiva, como dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que toda escritura es inspirada por Dios y útil para los propósitos que dice ese texto: instrucción, corrección, right? Todas estas cosas dicen y da evidencia que la palabra de Dios, desde su comienzo hasta su finalidad, es para la instrucción. Porque, y reitero estas cosas porque en muchos debates se oye posiciones de ateos, etcétera, etcétera, y también en la apologética de muchos creyentes. No se mantiene o no se establece en la forma de los ateos, y los ateos eran creyentes antes, muchos de ellos, la mayoría. No tienen la palabra de Dios como instructiva. Todos lo están sacando del contexto de instrucción y están diciendo: well, Dios apoya esto, la esclavitud, por ejemplo. Dios apoya la matanza, es inmoral Dios porque Él apoya esto. Es todos esos comentarios extraen esas referencias del contexto bíblico que es instrucción, y fuera del sentido de la instrucción a gente, a personas, a estudiantes que están en la maldad, o sea, que están haciendo lo equivocado. Esa es otra cosa. No es instruyendo a un niño que no sabe nada,
que sería otro punto, right? Estamos enseñando a los niños, son inocentes, no saben, pues vamos a instruirlos desde la ABC. Pero la palabra de Dios no empieza con un niño. La palabra de Dios empieza con un hombre pecador que ya está dañado, torcido, su modo de pensar. Eso es la diferencia. O sea que entonces la instrucción empieza con el estudiante expertos en error. O sea, en haciendo las cosas erradamente, en pensando erradamente, en una sociedad equivocada, o sea que decepcionado. Así que entonces la instrucción desde un comienzo tiene que ser no solamente una instrucción en la verdad desde un principio, pero depende quién es la mente, quién es la persona que está estudiando. Es de un principio para los términos, el sujeto, Elohim, Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, es un principio para establecimiento de la deidad y el poder, la posición de esa deidad, la autoridad de esa deidad, right? Pero al mismo vez es una instrucción o recapacitación, es una corrección a la mentalidad ya errada en tinieblas, entenebrecida, ¿sí? ¿No? Una mentalidad fuera, lejano de la verdad de Dios, de la verdad. Y entonces, por esa razón, no solamente se tiene que tomar la Biblia como enseñando a un niño en el principio las cosas básicas, como para enseñar a un niño, sino de que son las cosas básicas para corregir una sociedad, un mundo en error. No son niños, son personas ya ancladas, establecido su razonamiento y su mentalidad en conceptos errados. Eso es la palabra de Dios. Y por ese entonces, si Dios está enseñando a la humanidad que ya tiene enseñanza, ya ha sido enseñado equivocadamente, erradamente en el error, tienen sus razonamientos ya torcidos. ¿Cómo es la educación de esas personas? No es una educación de A, B, C, D, E. Es una educación en contraste a lo que ya tienen como conocimiento. Así que eso toma diferente forma educacional. Y por eso entonces los que critican la Biblia, ateos o otros que critican la Biblia, hay otras religiones que critican la Biblia porque tienen otro tomo, tienen otro libro sagrados, etcétera, etcétera, lo que sea. Tienen sus razones de criticar la palabra de Dios, necesidad, no solamente razones, sino necesidad. Entonces, uno tiene que observar que los puntos que estén usando o señalando que no sean en realidad una
educación desde donde donde se encuentra el hombre. O sea que el parte de la educación es de traer el estudiante de donde estén ahora a otro lugar o a otro nivel. Así que entonces ese libro va entonces necesariamente empezar o tratar asuntos desde el nivel de donde está el estudiante. No necesariamente en un nivel, o sea, en completamente luz, completamente la verdad, puramente, en este caso, puramente moral, puramente juicioso, justicioso, right? Puramente correcto, puramente de Dios, divino. ¿Okay? Porque el hombre no está aquí, el hombre está allí, allá. Right? El hombre está en tinieblas, el hombre está en equivocación. El hombre se ha desarrollado, la civilización humana ha desarrollado no aquí en Dios, reconociendo a Dios y andando conforme a su voluntad, sino ha desarrollado aquí fuera, lejos de la voluntad de Dios, lejos del conocimiento de la verdad. Y entonces, si Dios está tratando de alcanzar a esta humanidad, Dios no puede quedarse aquí, sino que tiene que meterse acá. Y entonces los ateos y los que critican la Biblia están criticando la técnica o la manera que Dios ha utilizado para alcanzar al hombre y traerlo desde aquí, de su lugar mal, y traerlo para acá. Right? So, eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Las críticas de la Biblia. Tienen que tener cuidado porque Dios en su inteligencia escogió alcanzar al hombre donde esté. Y las razones son evidentes en las escrituras. Porque es cierto, uno puede decir, no, Dios tenía que quedarse aquí y ser sencillamente luz. Ser luz y nada más. Entonces el hombre en tiempo se dará de cuenta que quizás la luz es mejor que esto. Right? Quizás. Right? Pero ¿cómo es que el hombre va a llegar a ese conocer? En realidad, si no es expuesto a la luz. Tenía que ser expuesto a la luz. Y para ser expuesto a la luz, alguien de aquí tenía que venirse para acá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es que estaba aquí y que Dios lo trajo, señaló hasta acá? ¿Quién es? Y de todo modo, se ve en la Biblia, ¿verdad? Israel, Dios escogió su pueblo para que modelan lo de acá. Pero vemos aún que Israel primero tenía que educarse Torah desde donde ellos estuviesen, donde estuvieron, para entonces llegar hacia aquí. So, en toda forma, en cualquier forma que usted quiere mirarlo, Dios tiene que educar a la humanidad desde acá, con sus inmoralidades, en sus equivocaciones, con sus ideas erradas.
Y cuando uno lee entonces la Biblia, considera la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la verdad, pero es la verdad a un mundo de personas que no razonan en la verdad, razonan en el error. Y ahí es donde están su mente, sus almas, sus corazones. Y hay que alcanzarlos aquí. Hay que meter, si uno está hundiendo, ahogándose en el mar aquí, bueno, alguien tiene que ir y tirar la soga hasta acá. E incluso que Dios en su Biblia, los que creen que Jesús es Dios encarnado, Dios, entonces ese concepto hace que Dios de acá se mete en el agua aquí para rescatar el hombre, porque se está ahogando acá. Vemos el concepto, instrucción, Torah, todo eso que se mantiene fuerte. La idea que Dios está tratando de salvar aquí al hombre, sacarlo de donde está acá. Así que uno tiene que realizar que entonces Cristo tiene que ir a las bodas. Tiene que ir a donde están los pecadores. Pero la gente critica a Jesús por meterse donde están los pecadores, ¿viste? Porque ellos son religiosos y los religiosos tienen que caminar así. No están entendiendo que al hombre hay que alcanzarlo donde esté. Esos son hilos de razonamiento que está bien incrustada en la palabra de Dios. Y cualquier argumento entonces criticando a Dios porque habla así de la esclavitud, o que dice algo o recomienda un acto inmoral, etcétera, etcétera, o todas esas cosas, muchas cosas que comentan los ateos y piensan la gente, pues es un error de comprensión. Porque la primera cosa que hay que entender es que estos son cosas humanas, no son cosas de divinos. Son errores humanas que Dios tiene que dirigirse a ellos, porque la gente está metido en esas cosas. No puede decir que Dios
pero no lo están haciendo a propósito, sino ellos creen que están en la verdad. Entonces eso es lo que están enseñando. Mira, usted debe ser como nosotros, este grupo de hermanos y hermanas, estamos en la verdad. Usted, hasta que no haga lo que nosotros estamos haciendo, tú no estás en la verdad. ¿Okay? Eso es infantilismo. Sencillamente. Porque la religión no salva a nadie. Es un útil, es un utensilio, un modo, una vía para conducir las personas. Recuerda que Dios te está tratando de alcanzar de aquí, del error. So, es una vía, right? Es una vía, pero no es el verdadero relación entre Dios y el hombre. Solo es una puerta. Lo que se espera y lo que le estoy enseñando a través de todo este video es que usted, y nadie puede contradecirme en esto, el diablo, ok, so that's it, francamente, porque ¿qué les estoy diciendo que hagan? Fíjate, lo que tiene que ser desde su lugar, donde tú estés, en su iglesia, donde quiera que tú te encuentres, no es de venir a mi iglesia. Fíjate, no es de aceptar los credos de mi iglesia. Es, porque eso es lo que hacen todos los que están equivocados. Todos los que están en su infantilismo y madurez espiritual creen que su religión es lo que salva. El único que salva es Dios. Muy claro, no es la religión. Así que lo que yo le estoy, fíjate la diferencia, lo que yo le estoy diciendo a ustedes es de buscar a Dios. Donde tú estés, con Dios te alcanza donde tú estés. Y en estas enseñanzas, estos 12 en total, incluyendo la de hoy, hemos visto que dice la palabra de Dios, que Dios ha traído de diferentes lugares y puesto ahí junto para que nosotros lo estudiemos hoy día y a través de los tiempos, pero somos aquí ahora, tenemos esto hoy. Y hemos entonces visto cómo Dios presenta su relación con el hombre, su querer, su deseo. Y ya eso ha sido comprobado en estos 12 partes de esta serie. Así que lo que le estoy recomendando es que usted, donde quiera que usted esté, judío, que cristiano, iglesia de tal, de aquello, del otro, hindú, islámico, cualquier idea, concepción que tenga, yo le estoy diciendo todos la misma cosa. Y es que empiezan a buscar, usando estos utensilios, la guía que he presentado aquí en estos 12 videos, que busca directamente del creador de los cielos y la tierra una relación verdadera, genuina. ¿Qué iglesia va a refutar eso? ¿Sí? Ahora hay algunos de ustedes, hay algunos religiosos en cualquier religión que digan, no, eso no se hace. Si tú haces eso, entonces te va a perder. Fíjate cómo la religión tiene torcido la mente de muchos. ¿Cómo es que Dios, creador de los cielos y la tierra, conocedor de todas las cosas, va a permitir que cuando tú, un ser humano,
levanta las manos y dice: Dios, socórreme, guíame tú, dime. You know? ¿Cómo es que Dios va a dejarte en nada? Esto es lo que piensan las falsas religiones. Que todo es que ellos tienen la verdad y tienen que seguir el régimen de esa religión, de los libros escritos por profeta tal, por este o por el otro. Comentarios cristianos buscando en libros de comentarios. Aún esto va a ser un libro, va a ser otro libro que algún cristiano. En realidad no, nadie busca lo que estoy hablando aquí. Ellos solo buscan los términos que quieren ver, afirmando la religión que ellos tienen. Eso es todo. Pero autor como otro autor, ni deben de solamente dejarse llevar por lo que yo digo. Fíjate. Pero yo le estoy conduciendo a que descubran, a que busquen y descubran y desarrollan una genuina relación personal interactivo con el Dios de la Biblia. ¿Quién es que no desea eso? y oye, ¿cómo tú sientes eso con su iglesia? Con las creencias de sus denominaciones, con las creencias de sus organizaciones religiosas. ¿Cómo pega eso con lo que están enseñando, los conceptos? Fíjese que hay fricción. Va a haber problemas. Va a haber... right? Entonces, ¿qué estamos de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un Dios vivo o estamos bregando con una religión muerta? Porque eso es la única finalidad. Así que los que tienen temor de hacer esto, usted está religioso, usted está metido bien en la religión. Los que son hijos de luz, mis palabras son muy atractivos. Y el Espíritu Santo le está diciendo: bueno, vamos a empezar esta jornada juntos. Right? Porque es una jornada más elevada de la jornada de estar sentado en una iglesia y contarte entre los 144,000 que ya son 1.440.000 de personas. 1.440.000 personas ahora, ¿no? Ya ha pasado 244,000. Estoy hablando de ciertas religiones, dos mayor específicamente. Estoy tratando de ¿cómo se dice? De subrayar el hecho de que que muchas están en religiones equivocadas, para no decir falsos. Right? Usted no es falso, usted no es falsa. Pero las enseñanzas que usted se deja meter en la cabeza por muchos años han tenebrizado su razonamiento. Y sencillamente uno conocerá la verdad y la verdad os hará libre. Yo soy libre. Yo no estoy sujeto a ninguna organización, a ningún credo. Tengo que creer esto, si no me echan. Yo soy completamente libre. Pero la razón que estoy libre es porque yo, a los 8 años de edad, yo tuve
la oportunidad de establecer, de buscar, pedir, gemir, buscar una relación personal, interactivo con el Dios de la Biblia. Y por eso yo he podido hacer estas lecciones de 12 lecciones y fácil, cómo identificar la verdadera religión. Para aquellos que Dios está tratándole de alcanzar. Para que tú te des cuenta. Y si estás viendo esto, Dios te quiere alcanzar. Para que crezca más. Para no decir para salvarte. Para no decir que podemos meter esa palabrota ahí para que la gente, ya yo soy salvo, ya Dios me... No vamos a meternos en eso. Vamos a crecer. La invitación es que tú crezcas en Dios. Crezca en la gracia de Dios. ¿Ok? Vamos a crecer. Alright. Vamos a meternos ahora en la palabra de Dios. Esta es la última de los 12. Son más de 12 videos porque la glosolalia extendió por varios videos por el tema es más involucrada, más bochinche de cualquier otra cosa. Yo divulgué en esos bochinches para explicar todas las cosas. Alright? Pero son 12 partes en su totalidad. Quizás 15 o 16 programas en su totalidad. Dame encontrar dónde está esto ahora. Ajá. Ok, déjame buscar el Génesis. Ok, como siempre estoy utilizando a Social Evangelizer, mi programación. Hago muchos programas de computadora. Esto es uno de ellos. Esto es para el apologético. Sí. Entonces, para esto uso un estudio que solamente en realidad son los sitios del internet y otros recursos que uso mayormente durante los estudios. Para tenerlo a mano aquí a mi alcance. Usted conocerá alguno de ellos, muy común, pero esto me permite, como se dice, montarlos de una manera más rápida, aunque la conexión mía aquí es fatal. Por eso no hago los videos en vivo, las enseñanzas, porque francamente no se pueden hacer. Alright, vamos a entrar aquí a la palabra de Dios, Génesis. Y vamos a entrar al 12 solamente para recordarnos dónde estuvimos. Ya voy a ponerlo la versión hispana. Español, Reina Valera del 60, que lo uso como siempre, como el King James. El Rey Jaime también en inglés. Ok, Génesis 12. Recuerde que la última lección estuvimos basado más en esto y hablamos sobre el problema del Medio Oriente. ¿En qué cosa se basa? Se basa en la promesa que Dios hace aquí a Abraham después. No voy a entrar en eso, aunque no lo cubrí con muchos detalles, pero dicho sea de paso, así como la relación entre Dios y Abraham se basó o tuvo un hincapié, yo creo que se puede decir, en que el hecho que Jehová habló a Abraham, ¿right? También Jehová habló promesas, y esas promesas son todavía vigentes en el mundo
y están causando. ¿Cree en la Biblia o no cree? Ateo, Dios existe o no existe. Está pasando lo que Dios ya había dicho. Y la promesa de Dios, la fuerza en eso, no es que la gente cree en Dios, no es que la gente cree en la Biblia. El otro poder aquí es que Jehová lo dijo. Ese es el punto que queremos tener establecido, que ustedes entiendan que cuando Dios dice algo, esto es. Y así mismo, entonces, cuando Dios está hablando a un creyente, cuando tú tienes en tu vida que Dios te ha hablado, que Dios se ha hecho real en tu vida, eso no hay negación en eso. Nunca, jamás. Nunca. Así que estas son cosas que los ateos no saben de eso. Nunca experimentaron esto porque no, en sus iglesias y cosas, ellos no hablan de esto. No tienen esto como como una posibilidad. No están ignorando lo que dice la Biblia. Pero nosotros no. Right? Fíjese que la manera que se toma la Biblia es tan importante. Pero lo que yo he presentado en estos 12 partes, uno no puede ser ateo después de eso. Uno, después de experimentar, de vivenciar los 12 partes en cómo identificar a la religión verdadera, uno nunca puede ser más posibilidad de ser ateo. Es imposible. Fíjate. Ahora los demás, cada iglesia, cada denominación en su compuesto no puede decir igual. Porque no tienen la esencia que tienen, que hemos visto en estos 12 partes. Eso es grande. Estas son enseñanzas grandes, porque sobrepasan cualquier iglesia y cualquier concepto religioso individualmente. Esto sobrepasa. ¿Okay? Entonces, y es para su personal, no es para toda la organización. Nunca lo van a aceptar, punto. Porque si aceptan esto, destruyen sus denominaciones, ¿no ves? No hay continuidad, no hay razón para la organización seguir si las personas están obedeciendo a Dios. Okay? So that's it right there. Eso es ahí está, lo tiré. Ahora vamos a ir al último punto de cómo identificar a la religión verdadera. ¿Qué dice el 13? Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Ustedes no están viendo, perdón. Sí, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. So aquí vemos a Abraham obedeciendo a Dios en una relación personal con el Dios de la Biblia. Dios le habló, el capítulo anterior, Dios le habló directamente con él. Y vemos que entonces oímos de que Abraham era riquísimo. Cuando dice riquísimo, no era rico, era riquísimo. Entonces esto me han acusado mucho de ser un predicador de prosperidad,
Pero yo nunca he sido predicador de prosperidad ni enseñador de prosperidad, aunque hablo de la prosperidad, pero la prosperidad íntegro. Y cuando la Biblia habla de riqueza, especialmente de un hijo de Dios, de alguien que está obedeciendo a Dios, Dios no está enseñando que la riqueza es lo que Dios quiere o que otorga a todo aquel que le sigue. Yo no soy un predicador de prosperidad, porque el predicador de prosperidad va a decir que Dios quiere que todos seamos ricos. Yo no digo eso, no es verdad. Hay algo más que la riqueza financiera. Yo nunca voy a decir eso. Y lo que hay más de la riqueza financiera es la riqueza interna, la riqueza del ser íntegro. Es más que la riqueza financiera, porque la riqueza financiera es pasajera, pero la riqueza integral es para siempre. Es parte de tu ser. Eso es lo que yo predico. Yo soy más. Yo enseño y predico más allá que los predicadores de prosperidad. Muchos mal entienden lo que estoy diciendo. Entonces me acusan de ser. Yo no soy así. Yo puedo hablar de motivación. Yo puedo hablar, enseñar sobre cómo hacer negocios, cómo enriquecerse a través de bienes y raíces, de cosa o la otra. Yo puedo hablar de todas esas cosas, pero no que eso es porque la gente le interesa, como los libros. Uno hace un libro de acuerdo a lo que la gente van a comprar, pero yo no opero así. Yo tengo libros en archivados, como decir, en manuscrito, porque a mí no me interesa vender muchos libros, y ni tengo la idea de que las masas de personas van a ser interesadas en mis libros que tienen, que son más específicos. Así como este video ahora, que estamos hablando de una cosa muy en particular, y no es algo que la mayoría de gente religiosa van a querer leer o ver, right? Yo no tengo ese, ¿cómo se dice? Ese sueño, esa fantasía de que voy a hacer un libro, un autor, todos van a comprar mi libro. No, a mí no me importa. Yo digo la verdad, y a mí no me importa el que lo acepte, no lo acepte, algo así como los griegos por ahí. Eso no. Para mí, para mí es que lo dije y lo enseñé, y eso es todo. El que oyó se benefició, se hizo millonario, se hizo un gran predicador, se hizo un gran misionero, levantó miles de iglesias, lo que sea, se salvó un alma. Uno de ustedes se alcanzó a desarrollar una relación con Dios íntimo, interactivo, verdadero. Amén. Hey, praise God. Amén. Eso es lo que quiero. Eso es bueno. Eso ya. No busco esas cosas. Entonces, Dios me cuida. Siempre me ha cuidado. No tengo preocupación de esas cosas. Yo no soy predicador de prosperidad. Soy más allá. Soy predicador de la palabra de Dios. Soy maestro de la palabra de Dios. Y es más allá de donde están muchas personas y muchas iglesias. Eso es lo que es. Ahora, Abraham, vamos a entrar en esto. Entonces, lo que sí enseño, lo que la Biblia está indicando,
porque no es la parte aquí de la Biblia que estamos, no está enseñando que uno tiene que ser próspero. Está revelando una relación entre Abraham y Dios y no solamente solo, esta no es la única relación donde había una prosperidad de una forma u otra. Vemos que todos los que tenían a Dios, servían a Dios, oían la voz de Dios, tenían riquezas. Y entonces, y la cosa es que Dios lo trae, ¿sí? Dios lo incluye aquí, que tenía estas riquezas como un poquito como capricho, como decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hace este énfasis? El énfasis que lo menciona, ¿era necesario mencionar esto a este nivel? Cuando Jehová Dios habló con Abraham en el capítulo 12, sal de tu tierra y su parentela. Entonces, lleva tus riquezas. Hombre, tú eres riquísimo. Salga tú. No está dando un énfasis en que Abraham era rico. Aquí hace ese énfasis. No es un énfasis, sino que aquí lo menciona. No lo menciona cuando Dios le dice, sal de tu tierra, piérdete en el desierto, a una tierra que te mostraré. No te estoy mostrando todavía, pero vaya. Él no hace, no menciona allí de que Abraham tenía esta riqueza. Así que lo que estoy tratando de ¿cómo se dice? De presentar por ende que esto está aquí así, es que Dios está dándonos más información que tenemos que tomarlo como indicaciones de su relación, una relación entre Dios y Abraham, y por extensión entre Dios y el hombre. Entonces vemos que Dios tiene aquí, cuando tú ves tres cosas juntas, you got issues there, I'll tell you right now. Cuando ustedes ven las tres cosas juntas, eso es una indicación, es una parte de la enseñanza, que sean tres cosas, tres. Estaba rico en tres. Y recuerde que las tres dimensiones, si vamos a hablarlo, sacarlo a una aplicación, las cosas de tres dimensiones en nuestra realidad, ¿qué son? ¿Cómo llamamos esas cosas que existen en las tres dimensiones? Porque los tres es algo, ¿representa qué? Las tres cosas representan la realidad. Nosotros existimos en una realidad de tres dimensiones. Y eso define, es una característica de la realidad. De esa forma de vista, cuando Dios está diciendo aquí, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, está diciendo Dios en una forma que Abraham era riquísimo en realidad. Okay. Ahora, en estas partes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, etcétera, etcétera, no necesariamente está hablando de cosas espirituales, right? Recuerde que ese índole de la espiritualidad no era algo que era comúnmente entendido, ni siquiera las cosas materiales eran cosas
fácilmente o generalmente entendidas, no eran cosas en común. Pero sabemos que entre todas las cosas de la Biblia, Dios está refiriéndose, algunas religiones no están de acuerdo, pero hey, Dios está hablando de lo espiritual también, porque Dios es espiritual. Yo no entiendo cómo la gente puede tener el concepto que Dios no es espíritu y que Dios no está hablando, enseñando. Deja de hablar. Ok, hablar es una cosa. Dios está hablando en lo material, en lo natural here, y en la Biblia. Pero ¿qué es lo que Dios está enseñando? Porque es Torah, es instrucción. Pero también encapsula la instrucción en cosas naturales, cosas material, natural, físicamente. Ese es el error que están haciendo. Porque Dios no está promoviendo lo material. El uso de lo material es para el beneficio que el hombre, es el ambiente del hombre, está bien. Pero las verdades no están basadas en lo material, están basadas en lo espiritual. La ley es basada en lo material o es basado en algo espiritual, en la verdad espiritual. Hay que ir a los eruditos. Vaya allí, vamos nosotros seguir. ¿Okay? Dios está hablando aquí y está enseñando cosas también espirituales. Y en la Biblia por eso se usa mucho número, la numeración, porque las numeraciones enseñan cosas, son parte de la enseñanza. O sea que los números en sí es otra enseñanza junto con lo que se está diciendo naturalmente. Pero muchas veces los números en el Antiguo Testamento, los que conocen Biblia saben que muchas veces los números no son exactamente el número literal. Son, se me olvida el nombre que se le da, pero son representativos. Pero ¿qué están representando? Están representando unos conceptos reales, conceptos verdaderos, conceptos espirituales. ¿Okay? So, cuando vemos los tres aquí juntos, Dios está diciendo que Abraham está riquísimo más que en ganado y plata y oro. Él es riquísimo en su ser. Tiene habilidad y cosas. Fíjate que si tú estudias lo que sucede con Abraham, porque ahora viene el bochinche entre él y Lot, y lo que sucede después, Abraham, ahora viene un tiempo que Abraham demuestra que él tiene mucha capacidad como dirigente, como militar. ¿De dónde tú ves que Abraham es un militar, un genio militar? Usted no ve que Dios dice, oh, Abraham es tremendo y puede dirigir ejércitos para conquistar a otros reyes y cosas. ¿Dónde tú ves eso? Usted no lo ve, pero te lo está diciendo Dios aquí. Le está diciendo Dios aquí que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea que para tener esas riquezas, Abraham tenía que ser más que lo que pensemos que Abraham era. Abraham tenía que conocer más que muchos reyes por ahí en ese mundo en aquel entonces. Abraham no era un cualquiera. Y fíjese que Dios habló con Abraham. Hay que entender, hay que ver, ¿es antes o después? ¿Cuánto fue el beneficio a Abraham de que Dios le habló?
Right? ¿En qué impacto tuvo el Dios hablar con él, con sus triunfos, con sus éxitos? La relación entre Dios y el hombre, el verdadera relación, porque el que es religioso es pobre toda su vida, fíjate, pobre. Porque nunca descubre la riqueza interna. Yo estoy hablando de la internalización. No estoy hablando de pobreza financiera, porque eso es tiempo y espacio. Las cosas, las verdades del materialismo se realizan en dos niveles, tiempo y espacio, porque eso es la realidad. Tiempo y espacio, eso no siempre es el tiempo. Y no siempre tiene que ser espacio. ¿Okay? Y no siempre las dos cosas están en armonía para que usted brote en un modo financiera materialista. Eso no tiene que ver con el hecho de que uno en la relación con Dios desarrolla aún se aumenta la riqueza integral, que es su habilidad, como Abraham tuvo, la habilidad de sobrevivencia, de sobrevivir su jornada desde su tierra y parentela a un nuevo lugar de donde no sabía dónde iba a ir. Un desierto, caminar, tenía que Abraham establecer pozos para poder sobrevivir. Tenía que usar la cabeza, no sentarse ahí ¿ahora qué? Abraham era pionero, tuvo que usar la cabeza para sobrevivir, establecer sostenimiento donde quiera que estuvo, ganar guerras contra reyes poderosos, ciudades, naciones, no sé en español cómo se dicen, eran reinados de ciudades, porque en aquel entonces muchos reinados eran de ciudad, una ciudad tenía su rey, punto. No tenía más nada, pero esa ciudad tenía su rey y tenían su ejército. Y vemos que Abraham tenía no solamente fuerzas de hombres, pero tenía entonces intelecto para poder tomar la victoria contra otros reyes que inclusive tenían que tener algo de intelecto. No puede ser un rey bruto por ahí, es posible. Es posible, pero para ser rey, para tener dominio sobre un pueblo, la gente le sigue, sí, tenían que tener algo para mantener el pueblo vivo, no se muriesen todo ahí en el desierto. Tenían que tener algo de capacidad más que los demás en el pueblo. Pero Abraham, él no tenía ciudad. Si usted empieza a ver, Abraham era más que un rey sin pueblo, sin tener ciudad. Abraham pudiera tener una ciudad, pero eso no es lo que Dios quería que Abraham hiciera, ¿no? De él iba a ser una nación grande y nueva. Sí, fíjese que Dios tuvo el plan con Abraham, pero fíjese que Abraham tenía ya en este momento que se menciona, después de Dios hablar con él, después que Dios estableció con él, que Abraham tenía ya la facultad de ser un gran emperador, pero no tenía imperio. Él tenía la facultad, pero no tenía la realidad en ese momento. Y Dios le promete, fíjate lo que Dios le promete, no es un imperio ahí en su vida, cuando él estaba viendo y podía haber establecido. Vemos que Dios le promete a través de los tiempos una nación inmenso y una descendencia inmensa.
que cuenta como la arena ahí en la playa del mar, en volumen, en cantidad, en grandeza. Eso es gigante. Right? Pero sépase el que Dios le está prometiendo a alguien que no tenía aquello, pero que tenía la facultad, y especialmente ahora con Dios, ahora podía ser aún más de un rey típico del mundo. Ahora le estaba prometiendo algo mayor, que se puede decir mayor es que a cualquier líder o rey en el mundo enteramente, en la historia humana. Porque aunque Roma fue un imperio grande, right, no todos son descendientes hoy día, descendientes de Roma. Pero muchos son descendientes de Abraham. Fíjense que eso, entonces que Abraham tiene más influencia en el imperio de Abraham por promesa de Dios que aún el imperio romano. Right? Por César, no hay nadie hoy día que dice yo soy hijo de César, yo soy de los tribus de César. Nadie dice eso hoy día, nadie. Pero de los hijos de Abraham, fíjese. Vemos la diferencia en perspectiva de cuando Dios dice algo, cuando Dios ve algo, cuando Dios prospera a uno de sus hijos, que cuando el hombre dice, bueno, este hombre alcanzó esto, el hombre alcanzó tal, este hombre es rico, esto es, porque el hombre solo ve la riqueza de qué, de afuera, que solo tiene un tiempo definido y espacio, y yo un día voy a hablar más sobre el término de tiempo y espacio con lo que se llama la riqueza o el estado del hombre en diferentes formas, para que entiendan. Hay tiempo y hay espacio, y dependiendo en qué se hinca, en qué se fundamenta su riqueza, ahí va a ser la manifestación de eso, de aquello, en un tiempo o en el espacio que sea, porque pues son dos cosas diferentes, y las dos cosas tienen son unas cosas más duradero que lo otro. Vamos a ver la diferencia. Hay prosperidad financiera muy temporal, porque no es de espacio, sino está basado solamente en el tiempo, y lo espacio es bien pequeña cosa. Así que cuando se termina el tiempo, se terminó el dinero. ¿Viste? Pero entonces hay prosperidad financiera que está en el espacio. Y cuando tienen espacio, pues el espacio impacta el tiempo. Tiene que ver con el tiempo. Dependiendo en el espacio, es el tiempo que dura ese estado. Los dos son diferentes tipos de prosperidad, pero la prosperidad que habla la Biblia mayormente es la enseñanza espiritual, que es mayor que todo esto, que es una riqueza integral. Soluciona problemas, se manifiesta en inteligencia, en conocimiento, inteligencia, en sabiduría. Eso es lo oro, lo precioso. Sabiduría es más precioso que el oro fino. Usted ve que la Biblia define las cosas. Uno tiene que entender el patrón que está estableciendo la palabra de Dios para enseñar. Okay? Vamos a tomar las cosas como la Biblia lo enseña. La última es que usted vea en sí la gracia de Dios. Porque ¿qué es lo que Dios nos da a cada cristiano?
a cada hijo de Él, somos llenos, estamos supuestos a ser llenos de su gracia. Y esto lo explico más en la enseñanza en inglés. No tengo tiempo ahora porque tengo que terminar. Pero si conoces inglés o alguien que te traduce, vea esta misma enseñanza en inglés, porque ahí pongo más tiempo en lo que es la gracia. Pero sencillamente está siendo la gracia mal entendido por la mayoría de religiosos. Le han puesto un significado teológico porque no entendían lo que quería decir en sí, porque estaba fuera del contexto social y histórico. Y usted verá que el contexto histórico y social señalan a que la gracia es algo que se hace perfectamente. Es una cosa que es, no sé decirlo como en español, ejecutado. Es una ejecutación perfecto. Si es femenina es perfecta. Una ejecutación sublimamente bien hecho o bien hecha. Y eso que causa más, no es, si es una baile, era más, porque te impactó más. Eso no es una baile, eso es una arte. ¿Sí? Que eso entonces dice que tú estás lleno de gracia, porque ha elevado una cosa a otro nivel. Y eso es el significado de la palabra gracia. Usted vea en el inglés, le explico más sobre esto. Y es lo que el cristiano dice la palabra de Dios, que estemos llenos de la gracia de Dios. Pero quiere decir entonces, en el significado social, contextual, histórico, que el cristiano tiene que demostrar gran ejecutación de cosas, de lo que solucionar problemas, de las ideologías de Cristo, ¿verdad? Las cosas del evangelio, ¿cierto? Right? Pero esas cosas entonces necesitan personas que pueden solucionar problemas, personas como Abraham, que tienen esa gracia para sobrevivir, para establecer nuevas cosas, nuevas plataformas, nuevas ideas que ayudan a la gente, que tengan fin el evangelio, los propósitos de Dios en la tierra, etcétera, etcétera. So, usted no puede ser solamente una persona que se siente en la iglesia, punto. Es que no puede ser meramente una persona religioso que canta, que diezma, que ofrenda, que vuelva a su casa a vivir la vida normal, típico, hasta la próxima semana. Tiene que ser una persona que, como Abraham, está en una misión, en una jornada, y que tiene fuerza, riquezas integral para implementarlo en la ejecutación de esa misión y el desarrollo de la vida y el impacto de Dios, pues eso es su gracia, de Dios hacia los demás. O sea que las cosas que uno hace tienen que impactar a los demás hacia Dios. Eso es la gracia de Dios que fluye en el creyente. No es cantar coros nada más, no es decir gloria a Dios y aleluya. Está bien que lo diga, pero Dios nos tiene aquí con un trabajo, un propósito. Es cumplir el propósito de Dios. Y cada persona, cada hijo de Dios tiene un propósito. Y si tú no sabes cuál es tu propósito en Dios, es porque tú no tienes una relación íntegra, una relación personal e interactivo con el Dios de la Biblia.
Y eso ha sido el propósito de estos 12 partes. Presentarte lo que Dios está manifestando, revelando a través de su palabra. No son solo cuentos de hadas. Tienen puntos, tienen señales que te establecen qué es la relación en esta parte, qué es la relación entre Dios y el hombre, qué es lo que Dios quiere hacer y cuál es el resultado. Aquí lo hemos visto y estudiado sobre estos 12 partes. Espero que ha sido de bendición. En lo escrito que haré de esto, amplificaré más del inglés, lo que hablé en inglés, los españoles se va a combinar y sea un tomo único, uno en español, uno en inglés, para la edificación de los lectores. Ok, hasta aquí la enseñanza de hoy. Espero que hagan la cosa intelectual, correcto, razonar, y es de buscar la relación directo con el Dios de la Biblia. ¿Sí? Esa es la verdadera religión. Dios le bendiga.